Bueno, hermanos, en esta oportunidad les saludamos y les damos la bienvenida a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Y les invitamos a abrir sus Biblias en esta oportunidad en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 21 al 26. Dice así la Escritura: Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una vez más, versículo 23 dice: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor, y dejamos todo delante de tu presencia. Tu Espíritu Santo siempre guiándonos a toda la verdad, Señor. Te lo pedimos, damos las gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en esta oportunidad, amados hermanos, compartiéndoles acerca de las necesidades en la iglesia del Señor. Hay múltiples necesidades en la vida de las personas, hay muchas necesidades en la vida de cada hogar, cada familia. Hay necesidades muy importantes: el aire que necesitamos cada día para respirar, el sol que nos alumbra, el alimento de cada día, el abrigo para nuestros cuerpos, una casa donde vivir, necesidades en el hogar de sujeción, obediencia a los padres, tener un estudio, una carrera, una profesión, necesidades que hay en nuestra nación, en el mundo entero. ¿Qué es lo que se está necesitando? ¿Qué es lo que tiene una prioridad en la vida de las personas, de los pueblos, de las naciones, de los países, en el mundo entero? Pero hay una gran necesidad en la iglesia del Señor. Y el Señor dijo en su palabra que la iglesia del Señor es sí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia necesita estar firme en la verdad. La iglesia tiene una gran necesidad y es mantenerse firme en este faro que alumbra en este mundo de tinieblas que es la palabra de Dios. Es importante, importantísimo, ya que nuestra fe y nuestra creencia, nuestra firmeza y seguridad en el Señor está basada en la palabra de Dios. Por eso dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia necesita estar firme en la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, orando, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? La palabra de Dios es la verdad y debemos nosotros mantenernos firmes en esa verdad. Mantenernos firmes en la verdad es obedecer su palabra. El obedecer su palabra es obedecer a Dios, al Altísimo y Soberano que es nuestro Señor. Entonces, de esta manera encontramos situaciones diversas que se presentó en la iglesia del Señor. Ellos tuvieron un ataque constante y permanente. Las autoridades o las personas que representaban al Señor, se puede decir, ellos se oponían a que se predique la palabra. Pero algo contundente que dijo el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuán importante
poder asumir esa autoridad que Dios espera en cada uno de nosotros. No te avergüences pues de dar testimonio de mí. Y ellos estaban ahí siendo perseguidos, pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir predicando, nosotros vamos a seguir compartiendo, nosotros vamos a seguir enseñando la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que mantenerse firme en la iglesia del Señor, en cada creyente, en cada hijo de Dios, prevalecer siempre en la palabra de nuestro Dios. Porque su palabra es la que cambia, su palabra es la que transforma, la palabra es la que hace maravillas en sí, en la vida de aquellas personas que han estado en tinieblas, aquellas personas que han estado sin esperanza. Dios transforma y cambia esas vidas por medio de su palabra. Entonces el salmista David en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro, afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, el guardarlos hay grande galardón. Qué tremendo. Entonces es la palabra la que se tiene que tener de una forma firme y consistente en la vida de cada creyente, en la iglesia del Señor. Y esa palabra es la que cambia, esa palabra es la que transforma, esa palabra es la que nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Esa palabra es la que afirma y da una consistencia a nuestra vida espiritual. Entonces esta palabra, ese versículo 7, convierte el alma. Esta palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ha tocado la vida de cada persona, de cada corazón, para traerlos a los pies de Cristo y que lo reconozcan como único y suficiente Salvador. La palabra de Dios alegra el corazón, porque ya el Señor en su promesa nos ha dejado dicho, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como la da el mundo. Y yo les doy un gozo y nadie le va a quitar ese gozo, también dice el Señor en su palabra. Dice versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Pero versículo 8 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿no? Nos da una nueva perspectiva, una nueva visión, un mayor entendimiento de lo que sucede en este mundo, porque Él nos ha sacado ya la venda de nuestros ojos al abrir nuestros oídos y escuchar la palabra de Dios. Versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces nos hace verdaderamente ser justos y poder hacer justicia. Versículo 10 dice, cuando nos profundizamos en ella, encontramos mucho más y una mejor calidad en sí de cosas que nos parecían de mucho valor, pero a la luz de la palabra encontramos que la palabra es se podríamos decir del 100, del 1000% del valor que hayamos dado a cualquier cosa. Por eso dice aquí, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, ¿no? O sea, la palabra de Dios tiene tremendas bendiciones, tremendas promesas, tremendas riquezas que superan a todas las riquezas que este mundo puede ofrecer. Ya que el enemigo había tratado de tentar así a nuestro Señor Jesucristo ofreciéndole muchas cosas, ¿no? A ti te daré, le dijo, todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Pero en sí el dueño de todas las cosas es el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios servirás y a Él solamente adorarás. Es importante ver lo que nos está haciendo mención la Escritura con relación a mantenernos firmes en la verdad, en su palabra. Mateo 10:28, el Evangelio según San Mateo 10:28, nos está presentando a nosotros acerca de lo que nuestro Señor está diciéndole a sus discípulos, y de esta manera poder ver que la palabra de Dios se mantiene hasta este tiempo
y no ha podido desaparecer. Dice versículo 28, 10-28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en él, infierno. No teman, dice, a los que matan el cuerpo. Hombres y mujeres han consagrado su vida al Señor, han entregado su vida al Señor, han muerto para poder conservar la Escritura, la palabra de Dios, para que la tengamos ahora presente aquí en nuestras manos, presente aquí en nuestro corazón, presente. Toda la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, dice el Señor. No teman a los que matan al cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma en el infierno, dice el Señor. Todos aquellos que rechazan, todos aquellos que menosprecian, todos aquellos que tienen menos la palabra del Señor, van a ser condenados, a ser atormentados por la eternidad en el desierto. Entonces, la palabra de Dios nos invita a nosotros a poder nosotros prevalecer. Tenemos que prevalecer en todo el consejo de la palabra de nuestro Señor. Y debemos predicar toda la Escritura. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y el Señor nos dice a la luz de su palabra, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, no una porción, toda la Escritura. Es tremendo, en verdad, lo que nos está pidiendo, demandando el Señor, de poder llevar ese mensaje de la palabra a todas las personas, enseñarles, dice, todas las cosas que yo les he mandado. Y Mateo 23, el Evangelio de Mateo capítulo 23, nos habla de una acción, porque había muchas personas que también llamados a poder no solamente enseñar, sino obedecer. Entonces el Señor nos dice aquí en Mateo capítulo 23, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. La letra mata, el espíritu vivifica. No estamos en contra de la enseñanza, no estamos en contra de conocer, aprender cuántas cosas en verdad que faltan conocer cada vez más y más. Pero lo poco, lo mucho que hayamos aprendido, Dios quiere que lo apliquemos. Dice aquí, una vez más, este pasaje dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo, hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos puntos nos están presentando a nosotros, a cada uno de nosotros, a la iglesia del Señor, que hay una gran necesidad de poder seguir manteniéndonos firmes en la palabra de Dios, en la verdad de nuestro Dios Todopoderoso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces, como ovejas del redil del Señor, estamos llamados de esta manera nosotros a obedecer todo lo que Dios nos diga, a ver ese cambio, esa transformación que Él hace a través de su palabra, el que no debemos temer. Si vamos a perder la vida por causa de la persecución, por causa de obedecer la palabra, no tengamos ningún temor, porque el Señor ha dicho que tiene preparado moradas en los cielos ya para cada uno de nosotros. Y de esa manera seguir enseñando y predicando toda la Escritura, y sobre todas las cosas obedecer en cada uno de los principios que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. De hecho, es vital, es importante, ya que también en la vida secular encontramos que nosotros, como dice el Señor, si un padre siendo malo desea lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más Dios dice desea lo mejor para cada uno de nosotros? Entonces Él nos enseña estos principios también aplicados en la vida del hogar, de la familia, en la que los hijos tienen que estar preparándose, estudiando, esforzándose y dejando a un lado muchas cosas para poder lograr y alcanzar el objetivo
que quieren lograr, alcanzar en sí, una carrera, una profesión, un oficio en sí, así como también nosotros como creyentes esta palabra llegue hasta lo último de la tierra. Para ello también hay una gran necesidad. La iglesia necesita vivir en unidad. Uno de los pilares en sí dentro de la iglesia es mantenerse en unidad. En San Juan 17, nuestro Señor Jesucristo está orando por la unidad, ¿no? Por eso habla de verdaderos adoradores. Un verdadero adorador busca que la iglesia esté unida, que las familias estén unidas, que haya un país unido, una sola idea, un solo corazón, un solo objetivo, una meta, una visión que alcanzar. San Juan 17 dice la Escritura, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces vemos, amados hermanos, aquí que nosotros tenemos que estar orando como nuestro Señor Jesucristo oró por la unidad. Él oró por la unidad y así también nosotros como hermanos en Cristo estamos llamados a orar en una forma unida, a orar como familia, a orar como iglesia, estar buscando constantemente el rostro, la presencia de nuestro Señor. Encontramos así en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, cómo es que la iglesia, ¿no? Ellos estuvieron en el aposento alto, 120 estaban ahí orando, pero vemos aquí en Hechos, capítulo 12, versículo, la iglesia seguía orando. 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿no? Había sucedido que el apóstol Pedro había sido encarcelado, pero ante cualquier situación, aún las situaciones difíciles en las que se encontraba el apóstol Pedro, y en la que definitivamente era imposible, era bastante difícil que pudieran liberarlo porque estaba entre rejas, encadenado y soldados por todos lados. Pero por la oración de la iglesia, por la preocupación en sí como pueblo de Dios para estar unidos, para estar juntos, ellos oraron y Dios envió su ángel y libremente lo sacaron. Ellos se sorprendieron, no creían que Dios había respondido tan rápidamente su oración. Pero ese es el corazón de nuestro Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos estemos unidos juntos, amándonos, respetándonos, ayudándonos. Pero para esa unidad es necesario la oración, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, como la iglesia en aquel entonces nos está enseñando a caminar en unidad, en oración, amados hermanos, dependiendo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Y qué hermoso en un hogar, en una familia, todos juntos, ¿no? Pero ¿qué sucede en las familias? ¿Qué pasa en muchos hogares? El esposo peleando con la esposa peleando con el esposo, los hijos peleando con los padres, a extremos ya de quitarse la vida. Es terrible. Dios no es el plan de Dios. El plan de Dios como iglesia, el plan de Dios como hogar, como familia, es que todos vivamos juntos en armonía. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque dice aquí su palabra, en la cual hemos dado lectura, versículo 21 dice, no ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer por mi palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? Para que el mundo vea que verdaderamente el Señor entregó su vida por la humanidad para vivir en unidad. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que haya un mundo unido, junto, que se amen, que se respete. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, a ti, a mí, a todas las personas sin excepción. Y así la palabra dice, el que en él cree, el que no cree, ya está condenado. Pero ahí está el amor de Dios. Y los que reciben el amor de Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. El amor de Dios viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo para de esa manera darnos esa fuerza, esa fortaleza para poder estar unidos. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo no los dejaré solos, yo no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré un consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? El amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros para darnos esa fuerza, esa fortaleza para poder estar unidos. Por eso dice, andemos en el Espíritu, dice la palabra, ¿no? El andar en el Espíritu es vida, gozo, paz, unidad. Pero el andar en la carne es peleas, riñas, divisiones, contenciones y todo lo malo habido y por haber. Entonces, amados hermanos, ese llamado a la unidad es un ruego prácticamente. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le está diciendo, 1 Corintios 1:10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces la palabra de Dios nos está llamando, nos está haciendo prácticamente un ruego nosotros. El enemigo está bombardeando con sus dardos de fuego y motivando y llevando a la gente a una serie de pensamientos que desunen, una serie de pensamientos e ideas, filosofías, tradiciones, costumbres de los hombres, pero no para estar unidos, sino para estar en guerras, en egoísmos, en situaciones que crean más división que unión en sí. Entonces dice aquí la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa. ¿Qué vamos a hablar? Lo que dijo el Señor, escrito está, escrito está, escrito está. El idioma de la Biblia. Todos debemos hablar una misma cosa. Y que no haya divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es importante. La Escritura nos dice que si podrán andar dos juntos y no están de acuerdo, entonces es estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con Jesús, estar de acuerdo con el Espíritu Santo, estar de acuerdo con su palabra. Para que esa palabra, como un idioma, el idioma espiritual, el idioma de los cielos, sea quien esté siempre conduciéndonos a nosotros y llevándonos a esa plenitud de la unidad que Dios espera siempre en nuestras vidas. Dice Efesios capítulo 4, versículo 3, que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vamos a encontrar algo muy interesante en este pasaje. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces nos está hablando, nosotros debemos conducirnos, dice versículo 1, ¿no? Debemos conducirnos, debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Nuestra vocación, amados hermanos, en el Espíritu es andar en el Espíritu.
Y andar en el Espíritu es con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, ¿no? Entonces, nada, no, ninguno de nosotros somos iguales, ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros pensamos igual, pero tenemos que sujetarnos a la autoridad máxima que es nuestro Dios y ser obedientes como nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Y Él fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y al ser obediente, Dios le dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para la gloria de Dios Padre. Entonces, encontramos así de esta manera que debemos buscar, ver siempre la manera de llegar a un entendimiento y ver que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Agotar todos los recursos y formas y maneras, como dice aquí la palabra, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? Dicen. Me piden mal, desean mal. Entonces Dios espera que nosotros seamos solícitos. En 1 Corintios 12:25 dice, para que todos nos preocupemos unos por otros. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, preocúpense unos por los otros. Estén siempre juntos, estén siempre unidos, estén buscando siempre que apoyarse el uno por los otros. ¿Qué sucedía en la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que pasaba? Ellos no decían tener todo suyo. Ahí estaba Pedro y Juan, estaban subiendo a la hora novena, a la hora de la oración, al templo, en la puerta llamada La Hermosa, y había un cojo ahí de nacimiento. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hay algo que Dios pone en nuestro corazón de poder apoyar, ayudar. Más bienaventurado es dar que recibir. Si sembramos generosamente, generosamente vamos a cosechar. Pero si sembramos escasamente, escasamente. La ley de la siembra, ¿no? Entonces, pero orar siempre, que Dios nos guíe, realmente ser estos buenos sembradores. Y sembrar la palabra, y sembrar la unidad, y sembrar todo lo que sea bueno, todo lo que tenga buen nombre, nos dice la Escritura. Y finalmente, una de las grandes necesidades en la iglesia es crecer y madurar. Crecer y madurar. La iglesia, una vez más, como un hogar, como una familia, también los padres esperan que sus hijos crezcan, ¿no? Que no sean bebitos toda la vida, y que maduren también, que son personas responsables, que puedan ser de provecho y de bendición en el hogar que van a constituir, en la nueva familia que van a formar, y sean de bendición también en la vida de otras familias, ¿no? Sí, porque llegan a ser grandes empresarios, gente que ha prosperado, y esa prosperidad también sirve para poder apoyar y ayudar a otros también, no olvidándonos al principio de lo que dijo nuestro Señor: yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos, tanto en nuestra vida secular, nuestra vida material, como en nuestra vida espiritual. Y de hecho, así Hechos 6:7 nos habla que la iglesia crecía, dice la Escritura, que crecía la obra del Señor, crecía. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces el Señor también quiere que nosotros crezcamos en número. ¿Y cómo vamos a crecer en número? Ahí en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Obedientes a la palabra, ¿no? Vayan a discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Todos los días, dice aquí la palabra, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Buscar los tiempos, los momentos, las oportunidades
Dios pone una persona, Dios pone un espacio, Dios pone un tiempo, un lugar. Vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones. Irán dando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, un crecimiento en la obra del Señor, ¿no? El Señor nos habla de las 100 ovejas, se perdió una y dejó las 99, fue a traer, ¿no? ¿Y cuántas ovejitas tenemos en la iglesia del Señor? 30, 40, 50, 80, 90, ¿no? Entonces el Señor está demandando un crecimiento en la iglesia del Señor, ¿no? Dice la palabra en Hechos 2:41, Hechos 2:41, el apóstol Pedro está predicando y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas, una sola predicación. Empezó a predicar el apóstol Pedro y se convirtieron 3.000 personas. Un tremendo reto y desafío a la iglesia del Señor. Dice aquí, también la palabra nos está hablando en Hechos 4:4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra que creyeron, y el número de los varones era como 5.000. 5.000. Y así como ellos estaban constantemente predicando y enseñando la palabra, predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como hemos hecho mención aquí en capítulo 5, versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca que San Juan 15, que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Vamos a ver la escritura. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y será hecho, ¿no? Es tremendo, dice, ¿no? Acá una vez más dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿no? Lleva mucho fruto. Entonces Dios quiere que permanezcamos constantemente apoyándonos y confiando en nuestro Dios. Y de esta manera así la obra del Señor siga creciendo en la manera en la que el Señor nos ha dejado huella para que nosotros sigamos sus pisadas. Y cómo la iglesia siguió avanzando, cómo la iglesia siguió creciendo. La iglesia de Tesalónica dice que ellos estaban en una tremenda persecución, pero ellos no cesaban de recibir la palabra con gozo, y ellos seguían compartiendo la palabra de tal manera que habían sido ejemplo a toda Macedonia, a toda Acaya, ¿no? A diferentes ciudades y pueblos que habían alrededor, que ya no había necesidad de que los apóstoles prediquen, dice. Como Pablo acostumbraba, dice, ¿no? Pablo ya había tenido esa buena costumbre ya de estar siempre compartiendo, enseñando la palabra del Señor. Entonces la iglesia necesita crecer. Los 12 apóstoles, los 70 que fueron enviados, los 120 en el aposento alto, y después los 3.000, los 5.000, así fue aumentando y acrecentándose la obra del Señor. Hechos 1:8, el Señor dijo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces Dios quiere que alcancemos a todas las personas, a toda criatura. Y Él nos ha llamado de esta manera. En una gran necesidad en la obra del Señor es crecimiento y madurez espiritual. No solamente un número más, una cantidad más, sino que también sean personas, como dice la Escritura, adoradores, verdaderos adoradores, que adoran al Señor en espíritu y en verdad.
Entonces encontramos, según de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia. Ese crecimiento y esa madurez espiritual está en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está hablando de la gracia, crecer en la gracia, vamos hermanos, hablando de que nosotros en sí debemos aprovechar toda la ayuda del Señor. La gracia es algo que no merecemos. La salvación es algo que no merecemos. Por gracia soy salvo. Pero crecer en esa gracia es madurar, es aprender, es conocer, es avanzar. Es llegar hasta lo último de la tierra. Pero teniendo en cuenta y en consideración que todo es por la gracia, por la ayuda, por la bendición, por la fortaleza de nuestro Dios. Sin Él nada podemos hacer, como estamos haciendo mención. Entonces dice crecer en esa gracia. Esa gracia porque tenemos la ayuda permanente y constante de nuestro Señor. Romanos, el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en capítulo 8, está haciendo mención acerca de esa gracia, de esa ayuda del Señor. Dice aquí versículo 31, 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jeremías dice, ¿no? El Señor va como poderoso gigante peleando la batalla por nosotros. Él va adelante, peleando, ¿no? Por cada uno de nosotros. ¿Qué más dice acá? El que teme a Dios no teme a nadie, ¿no? Porque Él va adelante de nosotros. El Salmo 91 habla, bienaventurado el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es tremendo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él dio la vida de su Hijo, todos sabemos, hermanos, el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. Algo muy fuerte, algo que estremece, ¿no? Porque dice, fue molido, no se halló hermosura alguna en Él, amados hermanos. Si Él dio la vida de su Hijo, dice, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas que nos hacen falta? Esa es la gracia de Dios. Aprovechar toda la ayuda, todo el soporte, toda la fortaleza de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo está intercediendo, estuvo intercediendo en el Getsemaní, estuvo intercediendo por sus discípulos, sigue intercediendo por nosotros. Dice aquí la palabra, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por los cuales estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De quién es Jesucristo su Señor? Amén. Él es nuestro Señor. Y Él está presto para ayudarnos en todo. Él está intercediendo por nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ha dado la vida de su Hijo, ¿cómo nos dará también todas las cosas que nos hacen falta? Hay que mantener esa confianza, esa seguridad, madurar ya. ¿Será? ¿No será? ¿Si será? ¿Cómo será? No, cree en la palabra. Vive la palabra, confía en la palabra. Son las promesas de nuestro Señor. Entonces el Señor nos habla así de aprovechar esa gracia, crecer en la gracia y en el conocimiento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Esdras dice que había propuesto en su corazón aprender
inquirir, averiguar de la palabra y aplicar, obedecer estos principios y poder enseñar también a otros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe estar persuadido, ¿no?, de quién ha aprendido desde la niñez las Sagradas Escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Y entonces de esta manera vemos así, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Una vez más, versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué tremendo! Entonces, nada sirve. Lo más valioso era aprender, conocer más del Señor. Y dice el versículo 13 y 14, 3:14, Filipenses 3, 14 y 15, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? O sea, diría que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y nos presentaremos delante del Señor, dice su palabra. Es necesario que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo y seamos recompensados en todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Los hermanos esperan los galardones, los grandes premios, las recompensas del Señor. Dice: si has sido fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor. Así que mantengámonos firmes sin fluctuar en nuestra profesión en la cual nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y también el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto, ¿no?, que debemos mantenernos firmes en las cosas de Dios. Sigan firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que todo lo que hacemos no es en vano. Grandes bendiciones vienen de parte de Dios para ti, para la iglesia del Señor, porque esta es una gran necesidad en la obra de Dios. Mantenernos firmes en su palabra, mantenernos firmes en unidad, mantenernos firmes, amados hermanos, creciendo, madurando en las cosas de Dios. Dice el libro de Hebreos 5:12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? La madurez espiritual, amados hermanos, nos lleva a nosotros a poder darnos cuenta, a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. La unción, dice, nos enseña, no necesitamos que ya nadie nos enseñe ya, ¿no? El mismo Espíritu, la misma plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, nos hace ver a nosotros y nos hace entender lo que está bien y lo que está mal. Puede discernir, puede darnos cuenta ya. Por eso dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, ¿no?, en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Un crecimiento, un desarrollo, una madurez espiritual, para poder guiar, para poder orientar, para poder seguir edificando la iglesia del Señor. Por eso es que Dios estableció estos ministerios dentro de la obra de Dios. Y por eso vamos a ver el fin y el propósito de la iglesia. Efesios 4:11. Es un gozo, es un regocijo ver cómo los hijos se desarrollan, estudian, logran acabar sus carreras y empiezan a ejercer, ¿no? Empiezan a ejercer esa carrera, esa profesión. Cada uno según el don por el cual Dios los ha llamado,
Ministrelo a otros, dice el Señor en la carta del apóstol Pedro, ¿no? Capítulo 4, está hablando acerca de ello. Y no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Y Efesios 4, versículo 11 dice que Él mismo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, amados hermanos, cuánto en verdad hay que aprender, cuánto hay que conocer cada vez más de la palabra, cuánto hay que estar aplicando constantemente. Encontramos así, la Escritura nos está haciendo un reto y un desafío de poder llegar a la estatura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio pastoral, el ministerio de la enseñanza, el ministerio del evangelismo, los ministerios dentro de la iglesia, los dones tienen que seguir se tienen que seguir desarrollando, se tienen que seguir afirmando, tienen que seguir madurando en las cosas del Señor. La gloria sea a Dios por siempre, amados hermanos. Sea nuestra visión, sea el sentir y latir en su corazón. De esta manera andar y caminar en ese camino, como dice el Señor ha dejado huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Sí? La Escritura que recorría las aldeas, las sinagogas, los pueblos, enseñando, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, dice, ¿no? Porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. El Señor quiere contar contigo. El Señor quiere seguir contando contigo. El Señor quiere que podamos entender y tener bien en claro las necesidades muy importantes en la iglesia del Señor. Las necesidades, como dice que Él está buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir la palabra. Y vemos así que el Señor de esta manera nos está haciendo ver a nosotros, ¿no? Nos está haciendo ver cuán importante sea en nuestra vida el poder aprender, el poder obedecer, el poder enseñar, el poder estar siempre haciendo la voluntad de Dios. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos enseñando, siempre estamos obedeciendo, siempre estamos enseñando, obedeciendo, aprendiendo. O sea, siempre hay una vida en la búsqueda, en el rostro, en la búsqueda del rostro, de la presencia del Señor, el poder seguir alimentándonos y seguir alimentando a otros también en la vida espiritual, haciendo ver la grande necesidad en la iglesia del Señor. Una vida de estar en la palabra, de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Una vida en la cual podamos estar viendo que seamos solícitos siempre en guardar la unidad en el pueblo de Dios. Y una gran necesidad de poder crecer, el crecimiento, la multiplicación, en el redil de nuestro Dios. Y ese redil madure, se afirme, se establezca, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. La gloria sea al Señor por siempre, toda la gloria sea a Él por siempre, amados hermanos, y Él nos siga guiando y ayudando
por medio de lo que el Señor nos presenta a la luz de su palabra, a través de esta vía del conocimiento, a través de esta vía de oración, de apoyarnos y depender siempre en el Señor. Que Dios siga siendo nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra fortaleza. De esta manera nos ayude a mantenernos firmes en obedecer cada uno de los principios que Él nos va dejando a la luz de su palabra. A orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios y de esta manera nosotros obedecerle siempre a nuestro Dios. Que Dios le bendiga.